4 cosas que debes saber sobre las grutas de Tolantongo. Este asombroso sitio se encuentra a poco más de 3 horas de la Ciudad de México. Puedes llegar en tu auto propio o bien en transporte público. Para ello deberás tomar un autobús hasta Pachuca, posteriormente otro que te lleve al pueblo de Ixmiquilpan, y una vez aquí tomar un último transporte que te lleve hasta las grutas de Tolantongo. Poco antes de llegar a las grutas deberás pasar por una unidad de inspección sanitaria, todo esto como medida de prevención ante la contingencia del COVID. La entrada a las grutas tiene un costo de 150 pesos por persona y por día. No hay horario de llegada, puedes llegar a la hora que quieras. Sí, literalmente a la hora que quieras. Eso sí, no te recomendamos llegar de noche, pues el último tramo del camino se compone de curvas y totalmente de terracería. Al llegar a la sección de las taquillas te encontrarás con 2 caminos diferentes, pues el parque está dividido en 2 zonas. La primera es la zona de las Positas, en la cual podrás encontrar los siguientes atractivos turísticos. Y la segunda es la zona del río, en la cual encontrarás las siguientes atracciones. Para moverte dentro del parque de la zona 1 a la zona 2 hay varias opciones de hacerlo. La primera es en tu auto propio, en el cual te tardarás aproximadamente 10 minutos. La segunda es caminando, la cual te tomará un aproximado de 45 minutos. Y la tercera es en transporte público, el cual tiene un costo aproximado de 10 pesos. Solo no olvides conservar tus boletos de entrada, así podrás moverte de una zona a otra sin ningún problema. Y ya por último, en cuanto al hospedaje, aquí hay 2 opciones para pasar la noche. La primera es en alguno de los hoteles que se encuentran dentro de las grutas. Hay 3 hoteles, nosotros te recomendamos el que está enfrente de las Positas. Eso sí, evita ir en temporada alta, pues los hoteles no cuentan con sistema de reservación y en ocasiones se vuelve un poco complicado encontrar habitaciones disponibles. Los precios van desde los 850 pesos hasta los 1450. Eso sí, las habitaciones son muy básicas, no cuentan con televisión ni wifi. Y la segunda es acampando. En ambas zonas hay zona de camping, sin embargo nuestra favorita, por mucho, fue la que está junto al río. Si traes tu propia casa de campaña, no pagarás ni un solo peso en cuanto al hospedaje. Aunque si no tienes, no te preocupes, aquí rentan de todo. Sí, literalmente de todo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en uno de los lugares más hermosos y de los cuales tenía muchísimas ganas de venir. Chéquense nada más, estoy en las grutas de Tolantongo. Amigos, les voy a dar un tip súper bueno. Estoy grabando esto en domingo, pero llegamos desde anoche, llegamos desde el sábado. Y si llegan después de las 6, solo les cobrarán el boleto de un solo día. Aquí te cobran por día, entonces, por decir, si llegas el sábado en la mañana y te vas a ir hasta el domingo en la noche, pues te van a cobrar el día sábado y el día domingo te van a cobrar 300 pesos. Pero si llegas después de las 6 de la tarde, como nosotros, solo te van a cobrar el boleto del día siguiente, es decir, 150 pesos. Amigos, si eligen la opción de acampar y vienen en auto propio, deberán dejar su auto justo allá arriba y deberán bajar caminando por todo este caminito. Y allá abajo está la zona de acampar, aunque también existe la opción de usar un mototaxi en el cual puedes llevar todo tu equipaje y te cobran 80 pesos el viaje.
consejo número 1, amigos, traigan una lámpara porque en la noche aquí no hay nada de luz, entonces está literalmente todo oscuro. Necesitas linterna pues para armar tu propia casa, incluso para caminar, porque pues es terracería, te puedes tropezar. Y traigan sillas, traigan leña para hacer su fogata, su propia casa, y muchas cobijas porque en la noche hace bastante frío. Chéquense nada más, amigos, qué maravilla, qué preciosidad. Vean el vaporcito de lo caliente que está el agua. Amigos, y les recomiendo no venir en temporada de lluvias por varias razones. La primera es que pues si van a acampar va a ser muy complicado, como ya se pueden imaginar. Y la segunda es porque en la noche aquí el cielo se vuelve una obra de arte, puedes apreciar las estrellas completamente. Y la última es que pues en temporada de lluvias obviamente hay mucho más corriente y es muy difícil que te dejen meter al río, porque pues puede ser peligroso, obviamente. Amigos, como ya les comentaba, aquí hay dos opciones de hospedaje. Una es en alguno de los hoteles y la otra es acampar, que es la que estamos haciendo. Y chéquense, aquí hay un mapita y pues aquí te explica toda la zona de las grutas de Tolantongo y sus mayores atractivos. Y pues los principales es la gruta, de la cual nace toda el agua. Aquí es agua caliente, todo el río, obviamente. Nosotros estamos colocados justo ahí, aquí estamos acampando. Y la tercera zona, que es la zona de las Positas. Y pues yo, como buen viajero, me levanté temprano para ir a visitarla y encontrarla con menos gente, así que acompáñenme. Amigos, ya hemos llegado al área de las Positas. Aquí es el estacionamiento y justo ahí es la entrada para llegar a las Positas. El área de las Positas tiene un horario de ingreso de 8 de la mañana a 6 de la tarde y está prohibido ingresar con alimentos y bebidas. Amigos, vean nada más qué belleza. La zona de las Positas se encuentra a unos 5 o 10 minutos en carro de la zona del río, y con tus mismos boletos te dan acceso a los dos sitios. Chéquense nada más, qué hermosura.
Ambas zonas cuentan con todo lo necesario para tu visita aquí: hoteles, área de camping, tiendas de abarrotes y por supuesto restaurantes. Amigos, y ahora nos encontramos en la zona de las Positas. Justo ahí arriba. Y pues para llegar, como les decía, está como a 5 minutos en carro. Dejas tu carro arriba y está literal a unos 20-30 escalones para bajar a las Positas. Posteriormente decidimos regresar a la zona del río para reposar un poco, pues aún teníamos instalada nuestra casa de campaña en este lugar. Y ahora sí, continuando con el recorrido, nuestra última parada en este viaje será la famosa gruta, lugar de donde nace toda el agua y al cual se le debe el nombre de este sitio. De camino a la gruta no olvides echarte unos cuantos clavados, hay plataformas de 3 y 5 metros. Posteriormente tendrás que subir varios cientos de escalones para llegar a las grutas, pero créeme, vale totalmente la pena. Y con esta hermosa vista despediremos el video. No olvides suscribirte y dejar un like si te fue de ayuda esta información. Nos vemos en el siguiente destino. Adiós. Ah, sí, y antes de irnos los dejaremos con el recuento de los gastos. 150 pesos de la entrada a las grutas de Tolantongo y un promedio de 300 pesos por un día y medio de comida en este hermoso sitio. Todo esto suma un total de 450 pesos por persona, sin contar el transporte para visitar las majestuosas grutas de Tolantongo. Para mayor información no olviden seguirnos en Facebook e Instagram, estamos como Con Destino. En el próximo capítulo acompáñanos a recorrer un pueblito minero lleno de historia, Taxco de Alarcón.